Muy buenas tardes, queridos estudiantes saberistas y padres de familia que siempre nos acompañan. Hoy martes 23 de marzo damos inicio a una nueva semana de actividades académicas desde casa, apoyados a través de los procesos virtuales, en este caso con el desarrollo de este proyecto de Saberistas TV. Hoy vamos a darle continuidad a nuestro proceso formativo y de enseñanza-aprendizaje en esta sesión. Recordemos que estos videos de Saberistas TV es un proyecto de apoyo a las clases sincrónicas que se desarrollan todos los días por Zoom. Una estrategia que fue pensada para unos estudiantes que no pueden tener conectividad permanente a internet o para cualquier padre de familia que por cualquier razón no pueda colocar al estudiante a recibir las clases sincrónicas en un día específico. Entonces es un apoyo a las clases de Zoom, pero recordemos que en ningún momento reemplaza las actividades sincrónicas de Zoom. Es una estrategia de apoyo, por lo cual los invito que a los chicos que están viendo este video, que no por ver este video no se conecten a la clase de Zoom, porque en la clase de Zoom es donde realmente van a participar. Aquí en este proyecto de Saberistas TV simplemente presentamos unas guías de aprendizaje, ¿verdad? Las explicamos, tratamos de explicar algunos conceptos, hacer algunas preguntas reflexivas, pero en realidad el grueso del aprendizaje va a estar en dos momentos: cuando ustedes desarrollan el taller y cuando ustedes participan en la socialización y en la profundización de este taller a través de las clases por Zoom. Entonces, si están viendo este video, excelente, pero por favor sigámonos conectando a las actividades por la aplicación de Zoom, que son muy importantes. Allá ustedes pueden hablar, participar con sus compañeritos, profundizar en este taller, ¿verdad? Resolver dudas, hacer preguntas. Entonces es desde luego un espacio muy valioso. Bueno, muy bien, chicos, hoy vamos a empezar. Hoy martes 23 de marzo vamos a empezar Saberistas TV con una clase de lenguaje y vamos a continuar aprendiendo sobre un texto que se llama El Cuento, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto algunas cositas de los cuentos. Hoy vamos aquí a profundizarlo un poco más. Yo ya les envié la guía de aprendizaje con la cual vamos a basar este video. Ustedes saben que se los envío tanto por WhatsApp como por Classroom. Les recuerdo que en Classroom siempre están todos los talleres organizaditos con los videos de apoyo para que cuando tengan el tiempo puedan visualizarlo. Por si se les borra aquí por WhatsApp, que es por donde también los envío. ¿Listo? Y también está en YouTube. Bueno, les voy a mostrar entonces aquí el taller. Este taller lleva por título Hace muchos años ocurrió lo que nadie imaginó. Se crearon los cuentos. Y los cuentos han existido hace muchísimo tiempo, en algunos momentos los cuentos tenían otras figuras como mitos, leyendas, ¿verdad? Pero poco a poco el ser humano fue capaz de elaborar una estructura narrativa a la que le denominó cuento, que se diferencia de otros textos, como por ejemplo los poemas, las canciones, los mitos, las leyendas, los dramas, ¿verdad? Son muchos otros tipos de textos, pero en este caso hoy vamos a hablar sobre los cuentos. Entonces, miren lo que nos dicen dos niños que se llaman Sebastián y Carolina. Vamos a escuchar a leer lo que nos dice la guía. Dice: Sebastián y Carolina continúan con la lectura de cuentos y juegan a inventar otros nuevos, a cambiar su final, a llevar los personajes a otros sitios. En fin, se divierten con su imaginación mientras aprenden cada vez más de los cuentos. Nosotros tenemos que recordar cositas que ya vimos en clases anteriores. Un cuento, ¿verdad? Es una narración que incluye personajes y que incluye lugares, ¿verdad? Personajes y lugares. Esto lo hemos venido hablando desde el año pasado. Voy a colocar aquí mi cámara en pequeñito. Esto lo hemos venido hablando desde el año pasado, ¿verdad? Y que además de tener personajes y lugares, tiene una estructura temporal. Tiene un inicio, tiene un nudo y tiene finalmente un desenlace. Aquí nos dice: así empieza esta historia, ¿verdad? Luego, de repente, el personaje se involucra en algún problema que tiene que resolver, ¿verdad? Y finalmente, y termina cuando el personaje o los personajes, porque a veces son varios, solucionan el problema y obtienen una enseñanza y un aprendizaje, ¿verdad? Entonces todos los cuentos tienen personajes, lugares, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Muy bien recordarlo. Aquí tenemos este cuento, vamos a leerlo rápidamente.
Este cuento es un cuento corto escrito por Gloria Fuertes en el libro Un Mundo de Palabras y lleva por título El Niño Raro. Entonces vamos a escucharlo con mucha atención. Era un niño que no crecía porque no leía. Un día su tía le regaló el cuento de los brujos, con muchos dibujos. El niño se sentó a leer y empezó a crecer. El niño se reía y crecía, y crecía. Se le quedaron cortos los pantalones y pequeñas las botas. Sus padres, al verlo tan largo de repente, lo llevaron al médico urgentemente. El médico dijo: ¿qué come este niño? Lo de siempre, fideos finos. ¿Qué lee este niño? Ahora lee el cuento de los brujos. Tráiganme en ese libro. El médico empezó a leer y el médico empezó a crecer y ya no cabía en el consultorio. El médico seguía leyendo y riendo y los enfermos se curaban solos. Ya les dije que este cuento era algo raro. Entonces fíjense en esta bonita historia, ¿no? Es muy bonita porque es muy creativa, está llena de imaginación, ¿verdad? El niño es un niño raro porque también tiene un libro muy, muy raro, ¿verdad? Entonces si ustedes se fijan, en este cuento muy corto, porque en realidad es un cuento muy corto, tenemos varios personajes. Por ejemplo, ¿cuáles son los personajes de este cuento? Muy bien, el niño. ¿Quién más? Exacto, muy bien. El doctor, ¿verdad? La tía que le regaló el cuento, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuáles son los lugares donde están estos personajes? Están en la casa del niño, excelente. ¿Dónde más? En el consultorio del médico, muy bien. Y entonces tiene un inicio donde presentan a un niño que tenía un problema. ¿Cuál era el problema del niño? Que no podía crecer. Y luego entonces ahí comienza la historia, ¿verdad? Cuentan que el niño tenía un problema, que no podía crecer. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Cuándo comienzan a presentarse los acontecimientos? Cuando le regalan un libro, ¿verdad? Cuando le regalan un libro y ese libro logra hacer que el niño comience a crecer, pero resulta que comienza a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces lo terminan llevando a un médico. Y cuando llega el médico, ¿qué ocurre? Que el médico averigua, encuentra que es el libro y también empieza a leer y a leer y a leer. ¿Y qué le pasó al médico? También comenzó a crecer sin parar hasta que no cabe en el consultorio. Y finalmente este libro ayudó a curar a muchos enfermos. Entonces ese es el final. Si se fijan, tienen un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace. Entonces aquí la guía nos recuerda que un cuento consta de 3 partes: iniciación o comienzo del cuento, el nudo o problema entre los personajes y el desenlace, que es el final o cómo termina el cuento. Muy, muy bien. Bueno, entonces acá la guía nos pide que expliquemos cuáles son los personajes del cuento, cuál es el lugar donde se desarrolla el cuento, que miremos cuáles son las partes de inicio, nudo y desenlace que tienen el cuento del niño raro que acabamos de leer. Pero esto lo vamos a ver en nuestra clase por Zoom, que la estudiaremos mañana miércoles, ¿verdad? Ustedes saben que primero enviamos los talleres y estos videos de Saberistas TV para que los padres de familia y los estudiantes, sobre todo, tengan el tiempo de verlos y desarrollarlos. Y al siguiente día es que profundizamos en la guía taller, para que todos tengan tiempo de verlo. De pronto, si no lo pueden ver ahora en la tarde, pues lo puedan ver quizás en la noche, ¿verdad? O quizás lo puedan ver mañana en la mañana o mañana a mediodía, pero para que tengan más tiempo para verlo. Entonces esta parte del taller la vamos a profundizar mañana miércoles 24 de marzo en la clase sincrónica por Zoom, porque recuerden que hoy martes 23 vamos a ver lo que dejamos el viernes, ¿verdad? Lo que dejamos el viernes. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué van a ir pensando? Vayan pensando, van a inventarse 2 personajes, los que ustedes quieran, 2 personajes y 2 lugares donde esos personajes interactúen. Por ejemplo, yo me puedo imaginar 2 personajes. A ver, acá estoy viendo, mira, curiosamente tengo aquí al frente de la ventana, tengo una ardilla. Entonces yo podría pensar en una ardilla glotona.
La ardilla glotona, ese es un personaje. O podría mirar, por ejemplo, acá tengo cerca un ventilador. Entonces podríamos decir otro personaje. Y el ventilador loco. Ya estoy haciendo dos personajes. La ardilla glotona y el ventilador loco. ¿Verdad que sí? Son dos personajes. Yo sé que ustedes pueden inventar muchos más personajes que yo. Tienen una imaginación gigantesca. Entonces van a imaginarse dos personajes. Váyanlos pensando. Si quieren los pueden dibujar. Y vayan pensando dos lugares donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, yo voy a desarrollar esta historia en un árbol. En un árbol donde se encuentra la ardilla glotona, ¿verdad? Y puedo colocar al ventilador loco en una casa. En una casa es el lugar donde habita el ventilador loco. Entonces fíjense que ya comencé a construir a los personajes y a los lugares. Luego vamos a ver cómo comenzamos a darle un inicio, un nudo y un desenlace, una historia que involucra a estos personajes. Pero estos personajes y estos lugares se los doy como ejemplos. Yo sé que ustedes pueden realizarlo. Ustedes pueden inventarse otros personajes, inventarse otros lugares, ¿vale? Entonces quedamos así. Mañana profundizamos esto, pero por ahora vayan imaginándose dos personajes y dos lugares donde están esos personajes. ¿Listo? Un abrazo, chicos. Seguimos en el siguiente video de Ciencias Naturales. Sigan ahí.